Hay capítulos de la historia que a veces se prefieren olvidar, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, uno muy concreto en la historia de Cuba, la SUMAP. Un hombre que sonaba a progreso, a forjar el famoso hombre nuevo de la revolución, pero que, como veremos, escondía una realidad mucho, mucho más oscura. Imaginen recibir un papel como este. Cuba, años 60. Eres joven y te llega esta citación para el servicio militar obligatorio. Podría parecer normal, ¿verdad? Pues no. Para miles de jóvenes, esta notificación no era una llamada a filas cualquiera. Era, sin saberlo, el primer paso hacia algo completamente distinto, algo que les marcaría de por vida. Y aquí empieza el engaño. Esos jóvenes, que pensaban que iban a un cuartel a recibir instrucción militar, de repente se ven subidos a trenes de carga. Sin muchas explicaciones. El destino, un lugar remoto, la provincia de Camagüey, en pleno centro de la isla. El viaje ya era una señal de que algo no iba bien. Bueno, ¿y qué eran exactamente las UMAP? Sobre el papel, el nombre sonaba hasta bien: Unidades Militares de Ayuda a la Producción. El objetivo oficial era supuestamente echar una mano en la agricultura, pero la realidad era bien distinta. En la práctica, estos lugares fueron auténticos campos de reeducación, centros pensados para una especie de limpieza ideológica y social. Y es que aquí, en esa brecha entre el nombre oficial y el propósito real, está la clave de todo. Entonces, la gran pregunta es: ¿quiénes eran estos inadaptados? ¿A quién consideraba la revolución que había que remodelar? Pues la verdad es que la lista de posibles candidatos era increíblemente amplia. El perfil era de lo más variado, de verdad. Podías acabar allí por ser religioso, daba igual si eras testigo de Jehová, católico o bautista. De hecho, hasta el que luego sería el cardenal Jaime Ortega pasó por allí. También, por supuesto, los homosexuales, o si eras un intelectual o un artista. Un ejemplo, el mismísimo Pablo Milanés. Pero es que a veces la cosa era tan absurda que bastaba con tener el pelo un poco largo o que te gustase el rock and roll. Con eso ya te colgaban la etiqueta de conducta impropia y para la UMAP. Y todo esto se sostenía sobre una idea, una frase que lo resume todo y que pone los pelos de punta: el trabajo los hará hombres. Esta era la justificación ideológica. La idea venía directamente del concepto del hombre nuevo del Che Guevara. Pensaban, literalmente, que machacando a la gente a trabajar en el campo, con un esfuerzo físico brutal, iban a curarles el diversionismo ideológico. Era una especie de purga a través del agotamiento y el dolor. Vale, pero ¿cómo era un día cualquiera allí? ¿Cómo era la vida dentro de esos campos, detrás de la alambrada? Pues, en una palabra, brutal. El lugar en sí ya era desolador. Imaginemos barracones en condiciones pésimas, insalubres. Para dormir, simples sacos de yute. Y para que nadie pensara en escapar, rodeándolo todo estaba la famosa cerca de 21 pelos. Ojo al dato, una alambrada con 21 filas de alambre de espino. Salir de ahí era sencillamente imposible. La rutina estaba pensada milimétricamente para romper a cualquiera. Se despertaban antes de que saliera el sol. De ahí, directo a cortar caña. Una jornada agotadora, de sol a sol. La comida, claro, era mínima, la justa para no caerse. Y por si fuera poco, al final del día, para rematar, esperaban las sesiones de reeducación, adoctrinamiento puro y duro. Y si no dabas la talla, si no cumplías las cuotas de trabajo o simplemente te resistías, los castigos eran de una crueldad que cuesta imaginar. Te podían dejar sin comer, por supuesto, o, y esto es terrible, enterrarte en un hoyo hasta el cuello. Se habla también de celdas de aislamiento minúsculas e incluso de curas experimentales para la homosexualidad que incluían terapias de electroshock. Todo este horror duró, increíblemente, 3 años. Pero se acabó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerraron los campos? Aquí la cronología nos da la respuesta. Los campos se abren en el 65, pero ya para el 66 y 67 el escándalo empieza a salir de Cuba. Intelectuales de talla mundial, gente como Jean-Paul Sartre, empiezan a denunciarlo. El ruido internacional se hizo tan grande y los informes sobre los abusos que llegaban a La Habana eran tan brutales que en 1968 Fidel y Raúl Castro no tuvieron más remedio que ordenar su cierre. Se cerraron los campos, sí, pero el daño ya estaba hecho. Y lo que vino después es casi tan revelador como los propios campos. Un silencio espeso, incómodo, que ha durado décadas. Hablemos de cifras. Se calcula que unas 35.000 personas fueron internadas en la SUMAP. Repito, 35.000. No es una cifra menor, para nada. Nos da una idea de la escala masiva que tuvo esta operación de ingeniería social. Pero claro, detrás de ese número hay un coste humano terrible, que va mucho más allá.
Cientos de los que salieron de allí acabaron en psiquiátricos con secuelas para toda la vida. Se sabe que hubo decenas de suicidios dentro de los campos, vidas de artistas, de pensadores, de gente normal y corriente, alterados para siempre. Y lo más grave quizás, nunca ha habido una disculpa oficial. Nunca. Si alguien fuese hoy a buscar los restos de aquellos campos en Camagüey, esto es lo que encontraría. Apenas los cimientos de los edificios, comidos por la maleza. Y la imagen no puede ser una metáfora más perfecta. Igual que la naturaleza ha tapado las ruinas físicas, la historia oficial ha intentado sepultar el recuerdo, echarle tierra encima. Y con esa imagen nos quedamos. Y con una pregunta que inevitablemente sigue flotando en el aire. ¿Por qué la memoria de la SUMAP sigue siendo un tema tabú? ¿Cómo es posible que algo tan grande, tan impactante, se intente borrar de la memoria colectiva? Es una reflexión, creo, muy necesaria sobre el poder, sobre el silencio y sobre esas heridas de la historia que si no se hablan nunca terminan de cerrar.